Saludos, mis hermanos y amigos. Me hizo una pregunta una persona con la cual estábamos haciendo cola para, en un establecimiento, estábamos esperando turno y testificándole el Señor, él me decía, bueno, y es correcto que yo me confiese ante un hombre. ¿Es correcto eso? Eh, Le contesté, según la palabra de Dios, si usted ha ofendido a ese hombre o a esa mujer, lo correcto es confesar ante él su pecado, confesar ante él su ofensa. Si usted lo ofendió, tiene que confesarse ante él y esperar que él lo perdone o la perdone. Pero sus pecados deben ser confesados ante Dios. Y me dice, ¿bajo qué parámetros puedo yo pedirle perdón a Dios? Bueno, seguramente le dije, usted ha leído por lo menos los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos ha violado usted? Él me decía, creo que todos. Qué bien, somos sinceros en eso. Nosotros violamos todos los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando violamos los mandamientos de la ley de Dios, es a Dios a quien debemos confesar nuestros pecados. Es a Él. Porque el único que puede perdonar pecados no es ningún hombre sobre la tierra, absolutamente ningún hombre, sino el mismo Dios. Es el único que puede perdonar nuestros pecados, no ningún hombre. Y es ante Él con quien debo confesarme, es ante Dios. Entonces dice, pero eso dice la Biblia, eso manifiesta la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, diciendo el alfa y el omega, Él es la primera y la última palabra. Por encima de eso, la palabra de cualquier hombre sobra, está de más. Y les menciono algunos versículos que respaldan eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, desde el verso 31, leo aquí. Romanos 8, desde el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Cristo es nuestro único perdonador e intercesor. No hay más. Fue Cristo, solo el Señor Jesucristo, el único que murió en la cruz por nosotros. Nadie más. Absolutamente nadie más. Y no se quedó en la muerte. Él se levantó de entre los muertos, venció a la muerte y Él vive hoy. Y dice la palabra que está a la diestra de Dios, del Padre Eterno, intercediendo por nosotros. Y Él es el único que puede llevarnos el perdón y darnos el perdón eterno. Por eso nuestros pecados deben ser confesados solo a Dios. Dígame, ¿qué derecho tiene un hombre de perdonar pecados? ¿Con qué derecho lo hace? Si no lo tiene. Solo Jesús murió en la cruz.
En la primera carta a Timoteo, ahora vamos con la primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Primera a Timoteo 2. Voy a leer aquí el verso 5. Primera a Timoteo 2:5. Miren lo que dice aquí y es concluyente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Nadie puede mediar por nosotros, sino el que murió en la cruz, el que resucitó, el que dio su vida por nosotros, es el único mediador. Por tanto, si usted va delante de un cuadro o delante de un muñeco de plástico, de arcilla, ¿no? Bueno, de yeso, lo que sea, y usted confiesa eso, usted está yendo contra Dios. Porque Dios escucha cuando un corazón sincero va y se confiesa delante de Él, ya sea en el rincón de un cuarto, en la China profunda, en Alaska, en cualquier lugar, usted puede confesar su pecado al Señor, a Dios. Cuando usted siente dolor por haber violado la ley de Dios, usted se arrepiente delante de Dios y va ante el que murió en la cruz, el único que puede interceder por usted y por mí, y es el único que puede perdonar pecados, y se llama Jesús, el Señor Jesucristo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nadie más. Puede ser cualquier sacerdote, cualquier santo que digan que es santo, o María, nadie. El único que puede mediar por nosotros y perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Es la palabra de Dios, no es la opinión de un hombre, es la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Satanás de cualquier forma, de cualquier manera, busca que la palabra de Dios no sea expuesta? ¿Por qué cree? Porque la palabra de Dios saca el velo de los ojos a mucha gente. A mí me la sacó, me sacó el velo, ciego era. Pero hasta que la palabra de Dios se abrió delante de mí, pude entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es ante Él que usted debe pedir perdón por sus pecados. Ante Él. Claro está, lo repito como empecé. Si he ofendido a una persona, si he llegado a ofender a alguien, debo ir delante de ese alguien y pedir que me perdone, porque he ofendido a esa persona. Pero usted mira los 10 mandamientos y cuando sabe que en los 10 mandamientos usted ha violado la ley de Dios, debe ir a Dios. Él es el único que puede perdonar pecados. Miren, el Salmo 32, veamos lo que aquí David habla acerca del pecado. Salmo 32, voy a leer el verso 5. 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela, medite en esto. Así es, mis hermanos y amigos. Es ante Dios. David sabe que ha cometido adulterio, asesinato, y dice, mi pecado te declaré. Fue sincero, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, al Señor, y el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es Dios el que lo perdonó. Es Dios el que luego de perdón lo declara inocente. Porque cuando Dios perdona, Dios no es hombre
Dice su palabra que nuestros pecados son echados al fondo del mar y nunca más traerá a la memoria ese pecado. Por eso es importante, pero importantísimo que entendamos, que comprendamos esto. El único que tiene poder para perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, aquel que resucitó levantándose de entre los muertos y está intercediendo hoy en día y día a día ante el Padre por nosotros. Es el único. No hay nadie más. Fíjense. En Hechos, voy a leer aquí en Hechos capítulo 4. Un versículo muy hermoso y conocido por los cristianos. 4:12 del libro de los Hechos. Fíjense, leo aquí. Y en ningún otro, fíjense, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay perdón. Porque debajo del cielo no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús es el nombre. Él es el nombre. Él es el hombre. Él es el perdonador. Porque Él fue el único que murió en la cruz siendo inocente, limpio, puro, sin mancha. Murió por mis pecados. Él tomó mi lugar en la cruz y toma el lugar de todo aquel que se arrepiente verdaderamente de su pecado y le pide perdón. Y su vida cambia. No es a un hombre, no es a ningún hombre en este mundo a quien debemos confesar nuestros pecados para ser perdonados. No, que usted puede ir directamente al mismo Dios. Directamente. Usted no necesita emisarios. Directamente puede hablar con Dios, con el Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Tú diste tu vida por mí. Directamente hablar con Él. Cuando un corazón es sincero y se derrama delante de Dios, Dios escucha, Dios perdona directamente con Él. Allí donde usted se encuentre, ya sea en su cuarto, donde quiera que esté, en un cuarto de baño. Si usted se humilla ante Dios y reconoce su pecado, Dios lo escucha. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de la casa. Bien, y en Juan capítulo 6, el verso 37, dice así la palabra de Dios. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, escúcheme bien, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Usted quiere confesar sus pecados, no tiene que ir a ningún hombre, ningún sacerdote, ni siquiera un pastor, no. Directamente confiese sus pecados al Señor. Directamente. Dígale: Señor, yo he pecado. Y converse con Él. Confiese delante de Él todos sus pecados y humíllese delante de Él y pida perdón. Porque como dice aquí el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y es cierto. Este servidor tiene más de 40 años de haber recibido a Cristo como Salvador. Y cuando me arrepentí de mis pecados, fue directamente con Él, a quien le pedí perdón, y me recibió, me perdonó, me abrazó
y me hizo una nueva persona. Oh, no crean ni que yo soy perfecto, no. Pero día a día, así como una cebolla, el Señor Jesucristo va quitando capas, hasta que me lleve delante de Él algún día. Por eso, mis amigos, confiesen sus pecados al Señor y no a los hombres. Porque si usted confiesa su pecado a los hombres, no sirve de nada. Confiéselo al Señor para que Él lo perdone y actúe directamente en su corazón. No estoy hablando la palabra u opinión de un hombre, sino la palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.